Bienvenidos. Hoy vamos a responder a un ataque. Vamos a responder a un ataque que, para variar, el programa Conspiranoicos está llevando a cabo contra aquellos que participamos en la manifestación que convocó Rubén Gisbert el pasado domingo en Madrid para pedir paz para Ucrania y neutralidad como posición política de España en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Y lo voy a hacer porque aquel domingo participé a título personal y además la Asociación Junta Democrática de España, que presido, también dio apoyo a aquella manifestación. Y creo que es importante, frente a tanta desinformación, frente a tanta mentira, y viendo hacia dónde nos está conduciendo la clase política apoyada por los medios corruptos que están pagados por el poder, viendo hacia dónde nos llevan, considero que es importante hacer una serie de aclaraciones y que este tipo de ataques no queden impunes, que este tipo de mentiras no queden sin respuesta. Por eso me he decidido hacer este vídeo. Hoy día es muy fácil atacar a cualquiera que no se alinee con la posición oficial tildándolo de prorruso. Este tipo de ataques están orientados a no permitirte pensar. Están orientados a clasificar, englobar cualquier posición que no sea la que está defendida hoy mismo por el establecimiento, por el poder, por las clases dirigentes, y clasificarla o meterla dentro de un saco que genere rechazo a la sociedad. A partir de ahí inviertes mucho dinero en demonizar aquella posición, demonizar aquella etiqueta que has creado y ya tienes la combinación perfecta hecha. Hoy esa etiqueta es prorruso y cualquier argumento que se salga del status quo va a ser tildado de prorruso. Como parte de esa campaña hay sobre todo un elemento que construye esa estrategia. Ese elemento es indudablemente la amenaza que supone Rusia para Europa. Y estoy seguro de que os ha llegado por decenas y decenas de fuentes en las últimas semanas, en los últimos meses, que Rusia es una amenaza para Europa, que Rusia puede lanzar en cualquier momento un ataque contra otro país, que si consiguen vencer a Ucrania, el siguiente será Polonia, o el siguiente serán los países bálticos, o el siguiente será quien sea. Os voy a poner una serie de vídeos hoy como preámbulo, porque creo que es importante que tengamos esa información, que tengamos esos datos, para que la respuesta que voy a dar más adelante al ataque de conspiranoicos esté más fundamentada y veáis de dónde viene cada cosa. Primer vídeo que os voy a poner. El primer vídeo es bastante explícito, así que prestad atención. Go ahead, please. Mr. President, some of our allies have said that they're worried that they could be the next to be attacked by Russia. You've spoken directly with the Russian president. Yeah. Do you think those fears are justified? No, I don't. I think when this gets done, it's done. They're going to all want to go home and rest. I don't see it happening. Nope. I don't see that happening. Bueno, esto que acabáis de ver viene de una rueda de prensa que estaban dando Mark Rutte, el nuevo secretario general de la OTAN, con Donald Trump ayer. Ayer. A la pregunta que le hacen de, oye, que hay algunos socios, algunos de sus aliados, que están preocupados por la amenaza que pueda suponer Rusia. Perdón, me muevo un poquito por aquí. Por la amenaza que pueda suponer Rusia para su seguridad, para sus fronteras, para la amenaza que pueda suponer Rusia. ¿Tienen razones para preocuparse? No, no tienen razones para preocuparse. Cuando esté esto hecho, está hecho. De hecho, es el propio Estados Unidos el primero que ya está haciendo planes para comerciar con Rusia. Rusia ya se está convirtiendo en un aliado de Estados Unidos. Y nosotros, mientras, estamos utilizando a ese mismo país, a ese mismo Estado, que para Estados Unidos se está convirtiendo en aliado, lo estamos demonizando, lo estamos convirtiendo en la excusa para hacer lo que estamos haciendo, lo que nos proponen hacer, que es incrementar de manera salvaje el gasto en Europa para beneficiar a la industria armamentística norteamericana principalmente. Y ojo, porque esa amenaza, aparte de incrementar el gasto, va a permitir otras cosas que veréis con el paso del tiempo, que ya estamos viendo, que va a ser la censura comunicativa, va a ser el ataque a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Y ya se está viendo en parte, y lo veréis más, como por ejemplo estamos viendo también en las elecciones presidenciales en Rumanía. No quiero defender con esto al candidato que han expulsado de la carrera presidencial, Calin Georgescu, pero sin defenderle directamente, lo que es un asalto, lo que no es permisible es que un tribunal constitucional, que es de nombramiento exclusivamente político, tenga la capacidad para excluir de la carrera presidencial a un candidato. Si eso está en manos del Tribunal Constitucional, mejor dicho, de un Tribunal Constitucional que es exclusivamente nombrado por el poder político,
sabéis a dónde vamos a parar. Es totalitarismo. No se permite un pensamiento que esté fuera de los márgenes, que los que tienen hoy el poder admiten. Te tacho de prorruso, te cuelgo la etiqueta, te genero una batalla legal y mediática y estás. Pero bueno, primer vídeo de hoy, primer clip, Donald Trump confirmando que Rusia no es una amenaza para sus aliados, obviamente para Europa, para los países europeos. Vamos a ver el siguiente vídeo. En este caso, a quien tenemos aquí es al jefe de la inteligencia, de los servicios de inteligencia alemanes. Esta entrevista es de hace 3 o 4 días y en esta entrevista dice varias cosas interesantes. Os la pincho. Aquí la postura es algo diferente, pero en cualquier caso vamos a aprender un par de cosas de ello. Vamos con ella. Der Ukraine befähigt die Russen, ihre Energie dort einzusetzen, wo sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa. Sie sprechen von einem A ver, daos cuenta de lo que ha dicho ahí en la primera frase. Si la guerra de Ucrania acaba pronto, eso va a suponer una amenaza para Europa. Eso va a incrementar el riesgo para Europa. ¿Por qué? Porque Rusia va a poder dedicar, aparentemente, todos los esfuerzos que hoy dedica a la guerra en Ucrania a prepararse para atacar a Europa. Esa es la tesis, ojo, esa es la tesis. Vamos a seguir un poquito con el vídeo. Kriegsende in der Ukraine befähigt die Russen, ihre Energie dort einzusetzen, wo sie eigentlich haben wollen, nämlich gegen Europa. Sie sprechen von einer möglichen Erpressung oder einem Versuch. Y ahí le pregunta, ahí habéis visto lo que acaba de comentar, oye, que va a focalizar todos sus recursos en atacar a Europa. Bien. Y la periodista le pregunta, bueno, ¿y qué te esperas? ¿Cuál es el ataque que podríamos esperar de Rusia? Vamos a ver cuál es su respuesta. Woran denken Sie da? Was ist die Weltordnung, die Russland gerade vor Augen hat? Ojo, que incluso le pregunta aún más, le pregunta cuál es el nuevo orden mundial, cuál es el orden mundial que persigue Rusia. Vamos con la respuesta. Das ist die Weltordnung, wie sie Ende der 90er Jahre in Europa bestanden hat. Ein Zurückdrängen des Schutzes der NATO und ein Ausdehnen der Einflusssphäre Russlands Richtung Westen. Am besten ohne die Amerikaner in Europa. Dos cosas principalmente. ¿Qué es lo que, según este señor, el jefe de los servicios de inteligencia alemanes, persigue Rusia? Persigue ampliar la esfera de influencia de Rusia a otros países. Esfera de influencia, ampliar la esfera de influencia. Primera cuestión, eso no quiere decir que esté planeando ningún tipo de ataque, de acción militar, de acción bélica contra esos países. Quiere decir que quiere tener aliados, como los quiere tener la Unión Europea, como los querría tener España, como nosotros también llegamos a acuerdos con Argelia, porque nos beneficia desde el punto de vista energético, o llegamos a acuerdo con algún país hispanoamericano porque nos interesa desde el punto de vista comercial, o llegamos a acuerdos con cualquier otro país. Y como parte de esos acuerdos, también ejercemos cierta influencia en la política del país con el que llegamos a algún acuerdo. ¿O es que no nos acordamos de la influencia que ejerce o trata de ejercer España, por ejemplo, con el régimen político de Venezuela? De nuevo, no defiendo para nada el régimen político de Venezuela, pero es normal, entra dentro de las reglas de juego que un país pueda tratar de tener influencia en lo que pasa en otros países, siempre y cuando no utilice armas, siempre y cuando no utilice la fuerza para ello, está dentro del juego político que va a seguir existiendo siempre. Con lo cual, primera cuestión de la que se supone que tenemos que defendernos de Rusia es que va a tratar de ampliar su esfera de influencia a otros países. Bien, ¿y cuál es el panorama? ¿Cuál es el objetivo que ambiciona Rusia? El panorama de finales de los 90. El panorama de finales de los 90. ¿Supone eso, en vuestra opinión, realmente una amenaza? Ojo, que pueda ser respondida con armas, que pueda ser respondida con más tanques. Es decir, si Rusia trata de ampliar su esfera de influencia a países que estaban en la órbita rusa a finales de los 90, porque de esa manera va a tener trato preferencial desde el punto de vista comercial, trato preferencial desde el punto de vista tecnológico, de investigación, lo que sea. ¿Es esa una amenaza que se puede responder con más tanques, con más aviones, con más armas? La realidad es que esa no es una amenaza que se pueda responder con armas. Puede ser una amenaza en el plano comercial, pero tendremos que responderla de alguna otra manera. Pero es que voy a ir más allá. Aceptemos la hipótesis, señoras y señores, de que Rusia efectivamente supone una amenaza militar para Europa. Y por lo tanto, tenemos que rearmarnos. Vale. Nos gastamos 800.000 millones de euros y compramos 200 tanques, 47 F-35, montones de bombas, montones de armas. Estamos escalando esa carrera militar. Vale. Nos estamos enfrentando a Rusia, que es una potencia nuclear. Vale. ¿Creéis que
si nosotros incrementamos la amenaza por la parte europea y Rusia se siente amenazada, ¿estamos realmente protegidos frente a una potencia nuclear simplemente porque tengamos 80 tanques más o 200 cazas de combate? ¿Os podéis imaginar que si Rusia en algún momento percibe a Europa como una amenaza militar real, lo que tiene es un arsenal nuclear que sería el factor diferenciador entre Europa y Rusia? Por lo tanto, es de cajón, si realmente queremos plantearnos una carrera armamentística entre la Unión Europea y Rusia, esa carrera nos lleva indefectiblemente a igualar las capacidades nucleares. ¿Creéis que eso va a pasar? ¿Creéis que los países de la Unión Europea van a romper el tratado de no proliferación de armas nucleares? Yo creo que no lo van a hacer. Y esto, una vez más, lo que demuestra es que esta carrera no solo es innecesaria, sino que además es inútil, porque en último término nos llevaría solo a una situación en la que seguimos siendo dependientes de Estados Unidos y seguiríamos indefensos frente a Rusia en caso de que realmente esa amenaza fuera real. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si Trump confirma que Rusia no es una amenaza real para sus aliados europeos, si en el mejor de los casos la amenaza que se presenta es la de que Rusia quiera ampliar su esfera de influencia a otros países, pero que en ningún caso es una amenaza militar, dicho por el jefe de servicios de inteligencia de Alemania, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vamos a ver un tercer vídeo que creo que lo va a terminar de aclarar. Este tercer vídeo corresponde también a la rueda de prensa que dieron Mark Rutte y Trump ayer en la Casa Blanca, en el despacho Oval, y vamos a ver lo que dijeron muy al principio de la reunión. Basically, you originated the fact that in Europe we are now spending, when you take it to aggregate, 700 billion more in defense than when you came in office in 2016, 2017. But that was Trump 45. But then when you look at Trump 47, That'd be hard to tell. what happened the last couple of weeks is really staggering. The Europeans committing to a package of 800 billion defense spending. The Germans now, potentially up to $500 billion extra in defense spending. And then, of course, you had Keir Starmer here, the British Prime Minister, and others, all committing to much higher defense spending. We're not there. We need to do more. But I really want to work together with you in a run-up to the Hague Summit to make sure that we will have a NATO which is really reinvigorated under your leadership. And we are getting there. We also discuss defense production because we need to produce more weaponry. We are not doing enough. Not in the US, not in Europe, and we are lacking behind when you compare to the Russians and the Chinese. And you have a huge defense industrial base. Europeans buying 4 times more here than the other way around, which is good because you have a strong defense industry, but we need to do more there to make sure. Se trata de dinero. Se trata de sostener la industria militar norteamericana. Los europeos compran en América 4 veces más de lo que los norteamericanos compran en Europa. Es decir, la industria de defensa, la industria militar norteamericana está muchísimo más desarrollada que la industria europea y, por tanto, la mayor parte de las compras, y de hecho, esta mayor parte de las compras supone un 68% del gasto militar europeo va a industria norteamericana. Ojo, 68%, y habría que ver qué porcentaje de la industria llamada europea tiene realmente detrás a fondos o a capital norteamericano. Pero bueno, quedémonos con esto. El 68% de lo que nos gastamos va a industria norteamericana. Y lo que están consiguiendo en la actualidad, y ya desde 2016-17, como dicen en este corte, es que la Unión Europea está invirtiendo muchísimo más dinero, ojo, no invirtiendo, vamos a utilizar los términos bien, esté gastando, porque no es inversión, es gasto, esté gastando mucho más dinero que va en último término a parar a la industria militar norteamericana. Esto es lo que está pasando. Esto es lo que sigue pasando. Dicho esto, tengo que hacer una aclaración. Esa aclaración es que no somos pacifistas, entendido como el movimiento que busca o que cree que todo se puede resolver, que todo conflicto se puede resolver mediante diálogo, mediante acciones no violentas, etcétera, etcétera, etcétera. En ocasiones, los conflictos políticos no se pueden resolver de una manera distinta que mediante la fuerza. Es así. Por lo tanto, no estamos en contra, yo no estoy en contra de que la Unión Europea se rearme, pero se tiene que rearmar sin esa sensación de urgencia, porque es esa sensación de urgencia la que nos empuja a que este movimiento se convierta en un drenaje de capital, en un drenaje de fondos, en un drenaje de riqueza de Europa en favor de Estados Unidos. Igual que va a pasar también con la energía, que vamos a empezar a comprarle a Estados Unidos
aunque se trate de gas y de petróleo ruso, pero vendrá con el sello de Estados Unidos y a partir de ahí ya será bueno, pagando por supuesto un peaje a Estados Unidos por hacer de intermediario. Eso también va a pasar. Y todos esos motivos fueron los que nos empujaron a decir sí a la manifestación que organizó Rubén el pasado domingo, como nos llevaron a nosotros mismos, a la Junta Democrática, a querer organizar, y organizamos el año pasado, la primera manifestación que en España pidió paz en Ucrania, independencia política española, neutralidad en el conflicto de Ucrania. Esa manifestación que organizamos desde la Junta Democrática el 27 de octubre del año pasado fue la primera que en España se atrevió a decir algo por el estilo. Y lo hacemos por un motivo, y es que, diciendo todo eso, no estamos siendo prorrusos, no estamos beneficiando a Rusia, estamos siendo proespañoles, estamos defendiendo los intereses de España. Eso es lo que os quieren ocultar. Es que estos intereses que están defendiendo no son los españoles, como no eran tampoco los intereses ni españoles ni, ojo, ucranianos, los que se están defendiendo desde hace 3 años en ese conflicto. Desde el principio, y eso también tenemos vídeos que se ha reconocido, el conflicto en Ucrania es una guerra proxy que se da entre Estados Unidos, que empujó, engañó a Ucrania para que se provocara este conflicto, y una vez que se provocó, les incitó a no aceptar un acuerdo de paz temprano, para que el conflicto se alargara, se enquistara. Eso solo ha beneficiado a Estados Unidos, exclusivamente a Estados Unidos. Por eso no es prorruso pedir la paz. Y no es prorruso pedir la paz incluso a costa de que Ucrania hoy, por la realidad del conflicto y por la realidad de la distribución de fuerzas, tenga que hacer concesiones. Así funciona la política internacional. Depende de la fuerza, depende de la posición de fuerza de los diferentes elementos. Es irreal pensar que el conflicto va a acabar volviendo a la relación que había 3 años antes. El conflicto acabará y cuando acabe se tendrán que hacer ciertas concesiones para hacer que efectivamente el conflicto finalice. Y ya lo estaba anunciando en esta misma comparecencia de prensa de Trump con Rutte. Trump ha reconocido que como parte de estos inicios de negociación de paz entre Ucrania y Rusia con la intermediación de Estados Unidos, efectivamente se está hablando de cesión de terreno, efectivamente se está hablando de elementos o infraestructuras críticas como plantas energéticas, quién se queda con esto, quién no se queda con esto, dónde se coloca la frontera, lo dice explícitamente, dónde se coloca la nueva frontera, lo dice explícitamente Trump en esta entrevista. Todo esto me sirve, en el fondo, para deciros que manifestarnos el pasado domingo o manifestarnos el 27 de octubre no pretendía más que defender el interés de España. No somos prorrusos, no cobro un céntimo de Rusia. La Junta Democrática es una asociación civil que vive exclusivamente de las donaciones de sus asociados, que son voluntarias y las aporta quien desea y quien no desea no aporta nada, y no tenemos nada que ver con ningún movimiento que busque beneficiar a Rusia. Todo lo contrario. Nuestro movimiento lo único que pretende es beneficiar al pueblo español para que pueda liberarse de una vez por todas de esta clase política que, de cualquiera que sea el color, de cualquiera que sea el partido, no tienen otro objetivo que empobrecernos y servir a élites extranjeras, a élites económicas, a élites políticas, a élites industriales, de espaldas a su pueblo. Dicho esto, lo hemos dejado muy para el final, pero la verdad creo que merece la pena que veáis y que comentemos el corte de conspiranoicos en el que nos atacaron hace unos días a los que estábamos en esa manifestación. Vamos a ver el vídeo y lo comentamos. Están en España. Hombre, está claro. Yo pienso que, es decir, o sea, Rusia tiene un aparato de servicios secretos totalmente que la gente no acaba de entender. Nos van a explicar en qué consiste el aparato de los servicios secretos rusos al servicio de Putin en Europa. Atención, ¿eh? Hasta qué punto es descomunal. Es un ejército en comparación con lo que tenemos en los países occidentales. Estamos hablando de decenas de miles de personas trabajando por los servicios. Ojo, decenas de miles de personas trabajando para los servicios secretos. No sé, la verdad, si será verdad o será una cifra que se ha sacado de la manga este señor. Pero veremos más adelante que la cifra que podemos tener en España seguramente será muy superior, porque la cifra que tenemos en España les incluye a ellos, que si bien seguramente no son, o igual sí, agentes al servicio de la OTAN o del globalismo o de los gobiernos de la Unión Europea, actúan como si lo fueran. Es decir, no sé si lo son o no, pero actúan como si lo fueran. Vamos a seguir viendo el vídeo. Secretos, en cualquier caso, es un aparato muy descomunal. En España ¿Cómo funcionan? ¿Se les puede identificar? Tú, por ejemplo, en el libro cuentas cómo en Rusia podías identificar a los que son colaboradores del régimen de Putin. Es decir, son los que llevan una chaqueta de cuero negra, con un cuello vuelto, que suelen llevar una bandolera. En España.
A ver, allí en Rusia ese atuendo lo hacen para intimidar a la gente. O sea, Son los que se te acercan y te dicen algo. Exactamente. O simplemente apareciendo en una manifestación y son capaces de intimidar, saber que las personas que acuden a esa manifestación están señaladas. Ojito, ¿os habéis dado cuenta? Esta gente, los colaboradores de Putin en Rusia, son aquellos que cuando alguien, se entiende, contrario al régimen, va a una manifestación, pasan por allí y te dicen, te he visto, estás señalado, te estoy intimidando, te estoy mandando un mensaje. ¿No os suena algo? ¿No es exactamente lo mismo que ellos, la Sexta en este caso, está haciendo con los que participamos en la manifestación del pasado domingo? ¿No es exactamente el mismo rol de os tenemos fichados, os tenemos identificados, sabemos quiénes sois, prorrusos, y encima se atreven a hacer acusaciones incluso del tipo que son personas, las que están allí, o las que estábamos allí, al servicio de los servicios secretos rusos, de Putin, a sueldo? Vamos, cuestiones totalmente fuera de toda lógica. En Seguimos. España, evidentemente, tenemos muchos agentes de influencia, tanto a la derecha, en la ultraderecha, como en la izquierda, como en fuerzas independentistas, todos ellos intentando jugando la carta de la polarización, de intentar, digamos que romper la realidad. Si no hay consenso sobre la realidad, lo que tenemos son sociedades polarizadas. ¡Guau! ¿Qué acaba de decir, señores? Si no hay consenso, qué palabra mágica, ¿eh? Consenso sobre la realidad, es decir, si no pensáis todos, exactamente lo que se os dice que tenéis que pensar, es decir, si no hay consenso sobre la realidad, es decir, si aquello que todos somos capaces de ver no genera en todos el mismo pensamiento, la misma interpretación, entonces es un país que está roto. Señores, esto es el inicio de la vía hacia el totalitarismo. No se permite el disenso. No se permite el disenso. No se permite pensar diferente. Esto es lo que nos está diciendo. No te permito que pienses diferente de lo que te viene dicho, de lo que te digo que debes creer como la verdad. Esto es gravísimo. Esto es gravísimo. Y que esto venga de un medio de comunicación que debería estar informando, dando dato para que luego sea el propio ciudadano el que con su capacidad de análisis llegue a la conclusión que quiera llegar. Tú preséntame la información privada de sesgos, preséntame la información y ya seré yo quien deba hacerme un cálculo de oportunidad o quien deba hacer el análisis sobre qué quiere decir esa información para mí. No, esto no es lo que ellos están buscando, esto no es lo que ellos pretenden. Lo que ellos pretenden es que exista un consenso alrededor de la realidad. Y todo lo que se aleje de ese consenso es peligroso. Es un poco clarísimamente los intentos, ¿no? Te voy a enseñar unas imágenes, por ejemplo, del fin de semana pasado. Es una manifestación que se llamaba Por la Paz. No, a ver, yo simplemente lo que quiero señalar es que esta manifestación es muy pequeña. Pero hay gente aquí que tiene cientos de miles de seguidores que es muy pequeña por otros motivos. Es muy pequeña, y esto creo que es una cuestión ajena a los que convocaron o convocamos nosotros en el pasado la manifestación del 27 de octubre de 2024, también por la paz, y es que creo, y esto ya es una cuestión individual, sociológica, que en España, sobre todo en España, pero también sucede en muchos otros países, en la sociedad está primando el individualismo y en la política el infantilismo. Esa combinación de individualismo más infantilismo hace que cada vez haya menos gente que esté dispuesta a dedicar su tiempo por luchas de carácter político que te coloquen en situaciones incómodas, que te coloquen en situaciones donde puedes ser apuntado con el dedo. Eso lo han hecho muy bien los medios de comunicación y el poder existente. Es decir, infantilizar y promocionar la individualización para desactivar a la sociedad. Y cuando haya un movimiento social que coja cierta fuerza, o me lo cargo, o lo descabezo, o le hago el abrazo del oso. Lo integro a través de una asociación, a través de una fundación, empiezas a recibir subvenciones del Estado y a partir de ahí no te preocupes que poco a poco ya iré buscando la manera de que amigos de mi cuerda trepen y desactiven por completo ese movimiento social. Ese es el motivo por el que este tipo de manifestaciones, por ahora, están congregando a poca gente. Insuficiente, de eso estoy de acuerdo. Insuficiente para lo que pretendemos. Pero el hecho de que sea poca gente no invalida el argumento. La verdad va a ser siempre la verdad, independientemente de que la defiendan 1 o 200. ¿Qué tendrá que ver el número de personas que hubiera en la manifestación? Criticad, si podéis, los argumentos, no el número de personas. La verdad será siempre la verdad.
Seguimos un poquito con el vídeo. Sale en programas de televisión, que sale en tertulias. A ver, primero habría que ver hasta qué punto esos cientos de miles de seguidores son reales y tienen impacto. Si tienen cientos de miles de seguidores, ¿por qué no se traduce eso en una fuerza política muy potente? ¿Por qué no se traduce eso en una manifestación multitudinaria? Tengo la impresión de que esa gente... Esto lo he dicho, por los problemas inherentes a la sociedad y también porque estamos luchando contra la maquinaria del Estado y contra la maquinaria de los medios de comunicación que están inyectando centenares y centenares de millones de euros en propaganda antirrusa, en propaganda probélica, en propaganda belicista, que poco a poco, pero de manera inexorable, se va colando en las mentes de cada uno de los españoles. Y esta batalla cada día va a ser más difícil en tanto en cuanto la mayor parte de los medios de comunicación han comprado ya el paquete completo, en tanto en cuanto la mayor parte de los partidos políticos de este país han comprado ya ese mensaje y lo están haciendo suyo con pequeñas variaciones. Lo veíamos ayer con los mensajes del líder de la oposición, Feijóo, cuando se vio con Sánchez. Compró el ticket completo. Hace falta defenderse de Rusia. Rusia es malísima. Rusia es una amenaza. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo, todo lo que se está haciendo en Europa es válido, es necesario. Podremos diferir en pequeños detalles sobre cómo lo hace usted, por qué es usted, porque es socialista o porque es extremista, porque usted es de un partido o usted es de otro. Pero en esencia, ambos proponen lo mismo. Y esto es extensible al resto de partidos. Si alguno se ha salido de esa situación es simplemente por cálculo electoral, por tacticismo político. Pero vayamos a lo central, vayamos al mollar. No hay ni una sola crítica realista, fundamentada, con argumentos, a por qué no es lícito pedir la paz, por qué no es lícito pedir la neutralidad de España. Más allá de acusarte de prorruso, se quedan sin argumentos. Y espero que con el vídeo de hoy os haya dado alguna clave más para que cuando, seguro en vuestros círculos, amigos, familiares, se den conversaciones al estilo y surge este tema de Rusia como amenaza, del rearme de Europa, de la cantidad de dinero que nos van a sacar para poder comprar un armamento innecesario, para responder a una amenaza que no existe, que se han inventado para justificar algo que no tiene justificación, para justificar algo que lo único que pretende es beneficiar a Estados Unidos. Cuando todo eso ocurra, espero que con este vídeo que hemos hecho hoy tengáis algún argumento adicional para poder sacarlo a la conversación, y os lo digo, con educación, con calma, pero contestad, no os quedéis callados. La verdad debe ser defendida. Es la única vía que nos queda para no perder también nuestra libertad. Con esto os dejo por hoy, seguid atentos a las redes sociales, nos veremos pronto, salud y libertad política para todos.